En el fútbol se dieron algunas situaciones de equipos que dejaron libres o vendieron por muy poco dinero a sus jugadores, pero que tiempo después recurrieron nuevamente a sus servicios pagando por su transferencia. En este video vamos a ver 10 casos de protagonistas que fueron liberados o vendidos por una suma baja, pero que después fueron reincorporados a sus antiguos equipos a causa de que estos abonaron una buena cantidad para sumarlo a sus filas. Solo tuve en cuenta jugadores que aún estén en actividad y que la diferencia entre el coste de su salida y de su reincorporación haya sido notable. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal y a que me sigan en Instagram, donde también subo contenido de fútbol. Ahora sí, continuemos. Paul Pogba. El caso más importante de todos. El mediocampista francés empezó en clubes de su Francia natal, pero en 2009, cuando tenía 16, pasó a la academia de Manchester United. Lo cierto es que Pogba continuó en Manchester durante 3 años más, jugando escasos partidos con el primer equipo y casi todos con la reserva. Con muy poca participación, Pogba no renovó con Manchester y arregló su arribo a Juventus de Turín. Ferguson, histórico entrenador de los Diablos Rojos, se mostró molesto por la decisión y lo acusó de irrespetuoso. Por su parte, Juventus iba a ser una de las mejores incorporaciones de su historia teniendo en cuenta calidad-precio, puesto que no pagó ni un centavo por la transferencia. El francés jugó 178 partidos y ganó 9 títulos en sus 4 años. En 2016 salió de la Vecchia Signora para arribar a un viejo conocido, Manchester United, solo que para sumarlo tuvieron que pagar la cifra récord de 105 millones de euros. Cesc Fàbregas. Su inicio en el fútbol se remonta primero a Mataró y principalmente a Barcelona. Cesc hizo 6 años de inferiores en el Blaugrana, desde sus 10 hasta sus 16. A medida que iba sumando experiencia, el mediocampista sentía que no iba a tener demasiadas oportunidades con el primer equipo culé. Entonces en 2003 decidió aceptar una oferta que Arsenal le hizo y pasó al cuadro inglés en septiembre de aquel año. El traspaso no fue libre, sino que los Gunners pagaron 3.2 millones por el joven barcelonés. Pese a su corta edad, tuvo esa misma temporada su estreno con el primer equipo y de a poco fue sumando minutos. En total llegó a estar 8 temporadas completas con el equipo londinense, jugando más de 300 partidos. Para la 2011-2012 cambió de equipo, pasando a jugar a Barcelona a cambio de 34 millones de euros. Allí estuvo 3 temporadas y se reencontró con varios de sus amigos de la infancia. Nemanja Matic, quien ahora es jugador de Manchester United, tuvo su primera experiencia en Premier en otro de los equipos grandes del país. Chelsea fue quien apostó por él en 2009 cuando apenas tenía 20 y se lo compró al Košice de Eslovaquia por menos de 2 millones. Su primera etapa con los Blues no fue muy recordada. Jugó bastante poco y después de un préstamo a Vitesse lo vendieron en 2011 a Benfica por 5 millones. Matic comenzó a mostrar sus mejores armas en el fútbol portugués. 2 años y medio, casi 100 partidos, 9 goles y ser pieza clave en el mediocampo de las Águilas provocó que Chelsea se fije nuevamente en él, tal como lo había hecho en aquel agosto de 2009. La única diferencia es que esta vez tuvo que pagar 25 millones para reincorporarlo, 20 más por lo que fue vendido. Nicolás Anelka. Uno de los peores negocios que Paris Saint-Germain hizo en la historia es el del delantero francés Anelka, canterano a quien dejó ir y después reincorporó por una suma millonaria. El ex delantero de la selección gala tuvo su debut profesional en 1996 a sus 16 años. Un año después se dio su prematura salida del equipo. La marcha del técnico Luis Fernández fue una de las claves para que esto suceda. París vendió a Anelka en febrero del 97 por apenas 760.000 euros, una suma bastante corta por tratarse de una promesa interesante. En Arsenal estuvo 2 años y medio, llegando a jugar 82 partidos y convirtiendo 26 goles. La 99-2000 la jugó en Real Madrid, pero tras una discreta temporada el merengue lo marcó como transferible. Fue allí cuando apareció nuevamente el París, pagando 34.5 millones por un futbolista que 3 años atrás había dejado ir casi gratis. Mats Hummels. Un caso bastante llamativo. Mats es canterano de Bayern Múnich, hizo todas las juveniles con el equipo pero a la hora de subir a primera no contaba con mucho lugar, por ende en enero de 2008 fue prestado a Borussia Dortmund y a mediados del año siguiente vendido por 4.2 millones.
En el cuadro amarillo y negro supo destacar y convertirse en referente, jugando los siguientes 7 años de su carrera. Como suele suceder con muchos de los futbolistas que destacan en Bundesliga, el Bayern lo incorporó a su plantel. En 2016 pagaron 35 millones por su canterano, en lo que fue un traspaso polémico dada la rivalidad entre ambos clubes. El defensor estuvo 3 temporadas con los bávaros y en 2019 volvió a Dortmund por 30,5 millones. Rodri. El actual mediocampista de Manchester City pasó varios años de su formación en Atlético Madrid. Rodrigo fue colchonero desde 2007 a 2013, pero aquel año, ya en edad juvenil, decidió continuar su último tramo en inferiores en Villarreal. El submarino amarillo actuó como impulsor del volante a la primera división. Fue este equipo quien lo hizo debutar y donde se desempeñó en sus primeros años como profesional. Rodri estuvo con el plantel absoluto desde 2014 a 2016, superando los 80 partidos jugados. Su nivel no pasó desapercibido para ningún equipo de la liga, especialmente para quienes lo habían dejado ir cuando apenas era un adolescente. Atlético Madrid fue a la carga por Rodri y pagó 20 millones para reincorporar a su canterano. Un gran negocio, porque apenas una temporada después lo vendieron al City por casi 63. José Callejón. En el año 2002, José pasó desde Costa Tropical a las categorías inferiores de Real Madrid junto a su hermano Juanmi. En ellas fue escalando hasta llegar al primer filial del club, es decir, al famoso Real Madrid Castilla. Allí jugó desde 2006 a 2008, pero antes de que haga su estreno con el primer equipo merengue, fue vendido a Español por poco más de 1 millón de euros, cuando José atravesaba los 21 años. Con el cuadro perico iba a pasar los siguientes 3 años de su carrera deportiva. Participó en más de 100 compromisos y dejó una imagen positiva en el club barcelonés. Para la temporada 2011-2012, el Real Madrid lo incorporó nuevamente a sus filas, solo que esta vez al primer equipo y con un coste de 5,5 millones de euros. Haberlo vendido y no cedido fue una decisión fallida del merengue. Marco Reus. Su etapa con el primer equipo de su querido Borussia Dortmund comenzó en 2012. Pero Marco conoció el club mucho antes de esa fecha. El pájaro loco se formó en Dortmund y pasó aproximadamente 10 años de su vida allí. Llegó en 1996 y se marchó en 2006 a las juveniles de Rot-Weiss. Borussia no le dio las oportunidades suficientes a un jugador que años después terminaría siendo de las figuras del primer equipo, solo que antes hubo que gastar millones para reincorporarlo. Marco estuvo en Rot-Weiss hasta 2009, después anduvo los siguientes 3 años en Mönchengladbach, hasta que para la 2012-2013 su antiguo equipo decidió incorporarlo, dado que el delantero la venía rompiendo en Bundesliga. Por su ficha se pagó poco más de 17 millones de euros y desde ese entonces Reus pasó a escribir su historia con el Dortmund. Sebastián Giovinco. Su vínculo con Juventus empezó a forjarse desde muy chico, precisamente a los 9 años. Seba recaló en las inferiores de la Vecchia Signora en 1996, año en que la Juve ganó la última Champions. Su estadía en el club alternaba con equipos aficionados y a los 14 se unió de forma permanente a los equipos juventinos. Con 19, Giovinco fue subido al primer plantel a participar de la dura campaña en Serie B en la 2006-2007. Terminada la misma fue cedido a Empoli. Después estuvo 2 años en el club antes de pasar a Parma para la 2010-2011. Primero fue un préstamo por 1 millón y después se lo vendió por apenas 3. Como su nivel fue muy bueno, la Vecchia Signora tuvo que pagar 11 millones para reincorporarlo en 2012. Desde ese entonces hasta febrero de 2015, la hormiga atómica continuó en el equipo. Mariano Díaz. El delantero nacido en España pero con raíces dominicanas se formó en Real Madrid. Pasó por el conjunto C, el Castilla y la temporada 2016-17 fue la primera que tuvo con el equipo absoluto. Mariano tenía 24 años en ese momento, pero su participación fue escasa. 14 partidos y 5 goles fueron sus registros, antes de ser transferido al Olympique de Lyon por 8 millones a mediados de 2017. La cifra no estuvo mal, pero Mariano tuvo una muy buena temporada con los Leones y apenas un año después el merengue lo volvió a comprar. ¿Cuánto pagó por el delantero que una temporada atrás había dejado el club? 21.500.000, 13.5 más caro. Sin duda fue un mal negocio por parte del Madrid, y eso sin contar que Mariano nunca pudo brillar en el equipo y siempre ocupó un rol secundario.
Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.